Laureano, ¿cómo le va? Muy bien, Carlos. Qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido. Todo mío, muchas gracias por la invitación. En el Congreso, Velarde señaló lo siguiente, cito textualmente: esta crisis en el sector agrario se debe al fenómeno del Niño 2023, el cual ha provocado, dice Velarde, una disminución en los rendimientos de cultivos debido a las altas temperaturas. Entendiendo que el Niño siempre impactará en la agricultura, y eso está más o menos claro, pero viniendo de Julio Velarde, ¿no es una respuesta absolutamente parcial y limitada de los problemas del campo, Laureano? Sin duda. Creo que habría que entender que lo que quiere Velarde es hacer un informe respecto del índice o la evolución de la inflación en los últimos años y efectivamente toma el último momento, ¿no? Entonces se ha referido en efecto a los problemas de la falta por escasez de los fertilizantes, al yacu, al niño costero, etcétera, pero efectivamente está dejando entre paréntesis una crisis de larga duración, como dirían los economistas, los historiadores, que en realidad viene de décadas atrás de descuido del Estado, de su responsabilidad respecto de una de las actividades que involucra a la mayor cantidad de trabajadores. No generará tal vez la misma cantidad de ingresos, no pesa tanto en el Producto Bruto Interno del país, pero la mayor cantidad de trabajadores y sobre todo la producción de los alimentos que consume más del 57% de la población viene del campo. Sin duda. Motivo para darle atención que lamentablemente los gobiernos no le dan, más allá de declaraciones, de estrategias, hasta de leyes que lamentablemente no se cumplen. Permítame ahondar para luego pasar a otros temas, Laureano, a esta declaración, porque se dijo más. Esto podría tener un impacto negativo en el empleo. Y yo me pregunto, cuando se habla de crisis en el campo y su impacto en el PBI, sin hablar de crisis alimentaria, sin hablar de todos los elementos de los que hemos hablado tantas veces en el campo, Laureano, tengo la sensación que es una suerte de un fuego artificial, que le está diciendo a la Comisión del Presupuesto una verdad a medias del problema del campo. Pero de pronto usted tiene otra mirada, Laureano, del tema. Bueno, lo que podríamos decir es que hay aquí una mirada en efecto sesgada que nos hace mirar parte del problema. La parte del problema es efectivamente la poca contribución de la agricultura a la economía. Pero esto no siempre fue así. A inicios del siglo pasado, la agricultura era uno de los sectores más importantes. Sin duda. Después han habido cambios, fruto de distintas políticas y coyunturas internacionales. Empezó a tener más peso la industria, luego lo ha perdido, pero la minería se ha mantenido siempre como un sector importante. Entonces, mirar, digamos, la fotografía última sin ver un poco lo que hay y todo lo que puede haber es en realidad parcial. Y esto, repito, tiene que ver con una falta de compromiso de las autoridades para el sector fundamental en el país. Como siempre decimos, no hay país desarrollado en el mundo que no haya mirado y protegido su agricultura. ¿Sí, señor? Miremos la Unión Europea, miremos Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Japón y otros países asiáticos. Si hemos tenido problemas muchas veces de desequilibrio en la balanza de pagos por el peso de los subsidios de estos países a su propia agricultura, aquí no. Siempre que hablamos de agricultura, no, ellos tienen que vérselas solos. Lo que es otra vez una verdad a medias, porque hablamos también del boom de la agricultura peruana, pero nos olvidamos que ese boom es fruto de un apoyo decisivo del Estado peruano, del fisco, es decir, de todos nosotros los peruanos hacia este sector de agroexportación. Me parece muy bien que exporten, que contribuyan a la generación de divisas, de trabajo, pero son una parte minúscula de la agricultura. No está en la inmensa mayoría, ese 97% de las unidades agropecuarias de las que nos habla la Estrategia Nacional de Agricultura Familiar. De acuerdo. Laureano, en ese mismo sentido, cuando la quinoa, según el INEI, cae en producción en menos 81%, aceituna menos 42%, doy cifras un poco redondas, Laureano, para no marearlo, cebada grano menos 89%, haba menos 51%, cebolla menos 26%, oyuco menos 30%. ¿Estos números se explican solo hoy por el fenómeno del Niño? En buena medida
se explican por el fenómeno del niño, pero también en varios de estos cultivos por el problema de los fertilizantes. Así es. Recordemos, en alguna oportunidad lo hemos conversado con usted, recordemos que a inicios del año pasado se desató una crisis que tiene que ver con los altos precios en el mercado internacional de los fertilizantes. Y eso nos lleva a otro problema de fondo. Este país no produce sus fertilizantes sintéticos, los importamos. Y los producíamos, Laureano, recordará usted mejor que yo. Producíamos algo, pero... Y eso tiene que ver con el otro lado del problema. En vez de preocuparse por tratar de importar algo que el Estado no sabe hacer, y la demostración es que no pudo comprar, en vez de eso hemos perdido esos meses valiosos en impulsar más lo que se llama los abonos orgánicos. Lo que hemos tenido, los incas no utilizaban urea, ¿no? Y todos sabemos que lograron un altísimo desarrollo agropecuario. Entonces, ¿por qué no mirar complementariamente? Sé que el tránsito no es fácil. Pensaba, a manera de ejemplo, claro, si se nos va la luz y no tenemos computador y yo tengo que escribir, uso una máquina de escribir. Claro. Pero ¿qué joven sabe cómo se pone el papel? Claro. Haz una copia. ¿Copia? Claro. ¿Papel copia? No, eso es una tecnología que tendríamos que reaprender. Bueno, toma tiempo y es un tiempo que hemos perdido, ¿no? Son divisas que seguimos gastando porque seguimos importando. Y además nos olvidamos del impacto dañino que tienen estos fertilizantes, más aún si como en el Perú los usamos mal. Ponemos más de la cuenta. ¿Por qué? Porque no hay una entidad que le diga al agricultor cómo tiene que usar estos insumos, aunque sean químicos. Entonces, muchas veces el agricultor va a la tienda y, por supuesto, el comerciante le va a decir, aplica no una bolsa, pon 2 bolsas. Claro, y así te va a ir mejor. Pero estamos empobreciendo la tierra, estamos afectando también la calidad de los alimentos que consumimos. Sin duda. Entonces, hay que mirar el paquete completo. En esa misma línea, el abono orgánico, ¿cuál es? ¿Hablamos de guano otra vez, Laureano? Hablamos de guano, sí, pero no es el único. Y aquí, otra vez, se cometió el error, fue el ministro Sea quien dijo que íbamos a aprovechar, no recuerdo la cantidad exacta, de miles de toneladas, lo que iba a significar una depredación del recurso. Se dieron cuenta tarde y, por supuesto, no hay guano suficiente, pero hay otro tipo de abonos y hay una serie de técnicas que aquellos cultores de la agricultura orgánica o la agroecología, como se le llama, conocen también, que tienen que ver, por ejemplo, con el compost, que tienen que ver con la producción de humus y otras técnicas más, que en este momento no recuerdo, que nos permitirían ir paulatinamente liberándonos de esta dependencia de los insumos importados. ¿Son precios competitivos lo de estas alternativas que usted trae a esta mesa? Así es, son precios competitivos, pero como dije, supondrá también una inversión de alguien que les enseñe a los agricultores cómo se usa, que les enseñe que no va a tener el mismo resultado al primer año que va a tener, pero que paulatinamente esto va a ir logrando un aumento de la productividad y sobre todo, como decía, aumento de divisas, cuidado del ambiente, mejora de la producción. De acuerdo. Sigo un poco mirando el trasfondo de lo que dijo Velarde por lo siguiente, Laureano, y apelo a usted por su experiencia. Según el reporte de la actividad productiva, en el segundo trimestre del 2023, el INEI señala que regiones como Puno, Tumbes, Lambayeque, Tacna, La Libertad y Cajamarca han tenido un crecimiento negativo. Y esto porque son regiones muy dependientes del agro, muy ligadas a su producción agraria. Sin duda. Entonces, si de antemano el Estado peruano sabe que el Perú tiene regiones que dependen del agro, que son eminentemente agrarias, y vas a tener un fenómeno del niño, tú has tenido que tener años de preparación para sostener a tu producción agrícola, evidentemente afectada por un niño, pero sin caídas tan dramáticas como esta. ¿Doy en el clavo o me equivoco, Laureano? No, da perfectamente en el clavo, Carlos, porque esto, usted lo ha dicho, el niño no es algo nuevo. Exactamente. Tenemos mucha historia, ni siquiera de los últimos años, décadas y siglos, que hemos vivido y convivido con el niño. Así es. Pero no estamos en el siglo XVI o XVII, entonces tenemos muchos instrumentos. Y una de las cosas que más me incomoda cuando miro estos temas es recordar que normalmente al agricultor y al poblador se nos dice cuando la NOAA, la agencia de los Estados Unidos, entre otras, nos dicen
puede venir un niño y preguntamos aquí a nuestras autoridades, siempre nos dicen, hay que esperar. ¿A cuándo? A julio. Llega julio y va a haber niño, hay que esperar a octubre. En octubre, no, esperemos a diciembre. En diciembre ya tenemos el problema encima. ¿Qué hemos hecho con la población para advertirle lo que tiene que hacer? ¿Qué hemos hecho a los agricultores que han invertido sus pocos recursos en sembrar, en preparar la tierra, en abonar? Lamentablemente, la falta de información hace que ellos pierdan mucho de su inversión. Y hablamos de inundaciones normalmente en la costa norte, pero nos olvidamos de la sequía del sur, que viene afectando desde fines del año pasado. Es dramático lo de Puno. Y casi no decimos nada. Algo se está haciendo, se está llevando forraje, pero ¿cuántos son los miles de agricultores que necesitan este apoyo? Se habla de la construcción de galpones, sí pues, pero ¿cuánto estamos impulsando esto y enseñándole al agricultor que no espere el niño, que hay que hacer esto regularmente porque el niño, digamos así, no avisa, pero sí avisa? Correcto. ¿Y qué opción entonces manejaría usted, Laureano, ante el primer informe de peligro de niño, jugárnosla como si fuese un niño gigante? Así es, así es. Es preferible, como dice el dicho, ¿no?, que zozobre a que falte. De acuerdo. Porque si no se hace, el daño es enorme. De acuerdo. Si se hace algo para prevenir, eso queda para después. Claro. Entonces, no habría dispendio aquí de recursos. Pero quiero llamar la atención sobre un tema que normalmente es importante, porque cuando hablamos de estos problemas nos referimos al Estado. ¿Qué hace el Estado? Identificando esto con el Poder Ejecutivo, es decir, el Gobierno Nacional. Y aquí hay una responsabilidad fundamental de los gobiernos subnacionales, gobiernos regionales y gobiernos locales, las municipalidades. Miremos nuestra Constitución y la principal responsabilidad de estas autoridades subnacionales es promover el desarrollo de sus ámbitos. Y están en el territorio, conocen exactamente el problema. No solo lo conocen, sino que la principal actividad, claro, con excepciones, pero normalmente la principal actividad y donde se emplea la mayor cantidad de gente es en la agricultura. Entonces tienen que mirar a esa actividad y que, repito, no solamente cuida el ambiente, sino nos da de comer a todos los peruanos. De acuerdo. Como respuesta al fenómeno del Niño, se ha preparado un plan multisectorial donde, no todos, pero varios de los ministerios ya han decidido implementar una serie de acciones para minimizar el impacto. Te lo comento porque ha estado con nosotros hace poco la gente de Linía y la gente de Agrorural contándonos un poco de esos proyectos. Y para Puno planteaban la necesidad de dar paso a un trabajo de hidroponía en cierto nivel. Ellos dicen menos consumo de agua, menos consumo de luz, nosotros entregamos los kits, todo un sistema para fortalecer la dinámica de la hidroponía. ¿Qué te dice esto? ¿Es posible? ¿Es útil? Es posible, es útil. Son técnicas que no son nuevas, se conocen hace décadas y se aplican hace décadas en otros países. La técnica de invernadero, la técnica de hidroponía, inclusive otras más sofisticadas como la aeroponía. Pero suponen inversión, suponen conocimiento. Vuelvo al ejemplo de hace un rato, pero inversa. Un estudiante de los 70, ¿no?, que súbitamente le dicen, no vas a usar máquina de escribir, vas a usar una máquina que te permite no solamente escribir, borrar sin que quede huella, editar, poner los márgenes, y te queda la página más grande, más allá. Eso que llamamos ahora computadora o ordenador. Claro. Pero así, de la noche a la mañana, le quitan su máquina de escribir y le ponen una computadora. Por supuesto que va a haber un aprendizaje, va a haber errores, va a haber problemas. Muchos de nosotros que nacimos y nos formamos con la máquina de escribir teníamos terror de algo que pasaba comúnmente por falta de conocimiento. Se me borró mi trabajo. Digamos, pequeño ejemplo que nos muestra que esto es posible, supone inversión, supone compromiso y supone una tarea muy grande de difusión. Pero también, algo que hay que tomar en cuenta, muchos proyectos del Estado y también del sector privado se han caracterizado por esto. Por ejemplo, construir pozos, construir reservorios, pero no capacitar en cómo se mantiene esto. Se iba el Estado, se iba el promotor, sin conocimiento de esto, se abandona la obra, con lo cual hemos perdido tiempo y hemos generado decepción
desconfianza Totalmente. en el productor. Entonces, esto, si se hace, tiene que ser sostenido. Tiene que haber inversión, no solamente del capital, sino inversión también en capacitación, Totalmente. en convencer a los agricultores como al estudiante, ¿no? Que de la máquina de escribir, no, yo no pierdo el tiempo, denme mi máquina de escribir, yo esto lo conozco. Entonces, eso tiene que ser un proceso, como se dice ahora, sostenido en el tiempo. Interesante. Estuvo también con nosotros, y lo traigo a colación ahora que has hablado de esto, Fernando Sillones, que además es agroexportador, es un Así hombre es. que conoce el campo y que ha sido además presidente del gobierno regional de Ica, por lo tanto conoce al Estado también. Y él decía, frente a la cantidad de agua que va a venir, existiría la posibilidad de contenerla, de no perderla en el mar. Y no hablaba de grandes obras y grandes represas, inundaciones gigantescas, sino de pequeños reservorios encadenados unos con otros que recorren la cuenca. Yo he escuchado esto antes en Lurín con gran éxito, pero quería preguntártelo a ti, Laureano. Bueno, es posible, pero otra vez supone inversiones y hacerlo ahora sí, contra el tiempo. Claro. Estamos prácticamente entrando a octubre. Los expertos en cambio climático lo que nos dicen es que por el cambio climático, estos ciclos que conocíamos bien, las lluvias empezaban hacia diciembre, fines de noviembre, iban hasta febrero, marzo, eso ha cambiado. Entonces lo que tenemos, que es por ejemplo lo que pasó en Libia hace unas pocas semanas, es eso, que las lluvias de un periodo largo se pueden concentrar en 1 o 2 días. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? Si no se ha estudiado bien el asunto, podemos tener el riesgo de que una obra inconclusa o con suerte terminada, pero sin ver los posibles impactos negativos de un niño, una precipitación muy grande, termine siendo destruido también. De acuerdo. Entonces hay que ver la cosa de manera integral, pero otra vez, con tiempo, con Correcto, prevención. correcto. Quiera Dios que no nos agarre un Que no nos agarre niño un gran fuerte, niño, ¿no? sino ahí estamos hablando de otras cosas. Además del efecto que tiene el niño, no solamente pensamos siempre en carreteras, pensamos en hectáreas inundadas, pero nos olvidamos, volviendo al agua, de la afectación dañosa que tiene el niño sobre la infraestructura de agua potable y saneamiento, Sí, es verdad. que puede llevar a efectos muy graves en la salud de la población por la posibilidad de el aumento de las epidemias. Correcto. Cierro entonces esta conversación, Laureano, porque el tiempo me gana volviendo al inicio. ¿Esta es la peor crisis del agro en los últimos 26 años, como dice Julio Velarde, o hemos tenido momentos mucho peores que no se han tenido en cuenta? Hemos tenido momentos también muy fuertes. Lo que ocurre es que aquí, lo escribimos alguna vez en la revista Agraria, teníamos una tormenta perfecta, ¿no? Esta suma de factores, mercado internacional, insumos, bueno, todo eso es de hace muy poco. Yo creo que estamos todavía sumando estos distintos factores y en efecto podríamos estar en presencia de una crisis, una de las crisis más grandes de las últimas décadas. Muchas gracias, Laureano, por toda su experiencia puesta en esta conversación. Gracias por contrario, haber venido al un gusto. programa.